René Delgado, ¿cómo estás? Bien, querido Pascal, saludándote a ti y al auditorio y queriéndome referir a algo con lo cual tú abrías la edición de hoy del noticiario. Me refiero desde luego a la reacción que ha tenido el gobierno y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la decisión del Comité de Naciones Unidas contra las desapariciones forzosas. ¿Por qué referirme a esto, Pascal? Porque si la semana pasada, resultó de algún modo decepcionante la presentación del registro de desaparecidos en México, porque se fincó más en el registro que en la búsqueda de los desaparecidos, la reacción que ahora tuvo ante esta decisión de este comité realmente resulta lamentable. Resulta lamentable particularmente, Pascal, porque se dice que es un gobierno que tiene por filosofía política la del humanismo. Y verdaderamente, cuando estamos hablando de personas, porque son personas desaparecidas, realmente pretender litigar si están o no desaparecidas en vez de buscarlas, verdaderamente resulta lamentable. Pero si esa reacción resulta lamentable, Pascal, la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos resulta de todo punto de vista criticable, Pascal. El gobierno califica de parcial y sesgada la decisión del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzosa y, increíblemente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pareciera convertirse ya no en la abogada de las víctimas, sino en la abogada del gobierno. Y en ese sentido, si una muy importante y apreciable labor hizo Rosario Ibarra de Piedra, verdaderamente está sepultando ese trabajo Rosario Piedra Ibarra, Pascal. Y digo que resultan lamentables esas reacciones, Pascal, porque coinciden con un hecho indubitable. ¿Cuál fue este? Coinciden cuando justamente a Hernán Bermúdez Requena, líder o capo de una organización criminal que operaba como secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López. Sí, no es un personaje del pasado neoliberal, es un personaje del presente. Del presente, sí. Y que el sábado le incorporan un delito que es justamente el de desaparición forzosa de personas. Entonces uno dice, ¿cómo? Todos lo sabemos, lo hemos visto. Ok, ese ejemplo no basta, es una cosa excepcional, pero en febrero tuvimos otro caso, el de Diego Rivera, el presidente municipal de Tequila, que había puesto el gobierno al servicio del crimen. Todo el aparato gubernamental al servicio no de la comunidad donde gobierna, sino al servicio del cártel que domina ese espacio. Y luego, Pascal, está el operativo Enjambre. Aquel operativo Enjambre puso al descubierto cómo muchos alcaldes estaban igualmente al servicio del crimen, pero con el aparato del gobierno, beneficiándose del aparato de gobierno. Y en ese sentido, Pascal, sí asombra que se tome como un asunto, no puedo decir personal, pero que se piense que cuando el Comité de Naciones Unidas dice que la Asamblea General de Naciones Unidas debe de abordar el tema de las desapariciones forzosas, el gobierno federal entiende que es una suerte de agravio hacia él. Y no, las desapariciones forzosas las pueden cometer, sí, gobiernos federales, pero también estatales, pero también municipales o autoridades de esos tres niveles. Sí, porque este informe no señala a una autoridad en particular, señala una situación. Una situación. Una situación ante la cual el Estado mexicano pues está impotente. Así es. Y una situación... Impotente o indolente, ¿sí? Pero finalmente no resuelve. Pues mira, dejémoslo impotente para no recalificar la situación del gobierno, pero la evidencia ahí está. Estamos hablando de 130,000 desaparecidos. Estamos hablando de 72,000 cuerpos no identificados
en servicios forenses o en cementerios, y estamos hablando de más de 4.500 fosas en el país. Y en esa medida, sí, desde luego que duele que el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzosa ponga la atención sobre nosotros, pero también es, y así lo entendió otra comisión, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, nos coloca ante la posibilidad de tener asistencia técnica y financiera para tratar de acabar con este dolor, porque de eso es de lo que estamos hablando, Pascal. Y asombra en verdad mucho que se descalifique el informe cuando se viene analizando la situación de México desde 2012. Estamos hablando cuando menos de 14 años, donde sabemos que hay una realidad insoportable como es ver la desaparición de personas, de seres queridos, y sí asombra que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se convierta en la Comisión Nacional de Defensora del Gobierno Federal. Verdaderamente es asombroso. Dirigida además por la hermana de un desaparecido, ¿no? Así es. E hija de una luchadora que sí realmente se entregó a esa causa. Entonces, sí asombra. Yo creo que, habrá que ver cuál es el desarrollo que tiene la decisión del comité, si en efecto el secretario general de Naciones Unidas resuelve someter ante la Asamblea General el caso de México por desapariciones forzosas, pero sí creo que habría que comenzar a ver con mucho mayor apertura, de manera menos prejuiciada, y dejar de pretender justificar que el presente se justifica en el pasado, porque eso es lo que vienen haciendo, Pascal. Es decir, esto pasó, esto ya no ocurre, no, esto ocurre. Los casos que mencioné son de hace 8 días. Sí, porque vamos a dejar de lado los que desaparecieron el sexenio pasado y los 18,000 casi que han desaparecido este sexenio. Vamos a dejarlos de lado. Estos gobiernos de este signo político heredaron un problema y no es un problema del que puedan simplemente deshacerse diciendo, eso pasó antes de que nosotros llegáramos. No, es un problema actual. Del presente. Y es un problema que, aunque no haya sucedido en estos 2 periodos de gobierno, estos 2 periodos de gobierno tendrían que haber hecho algo ya para tratar de encontrar a esas personas. Así es, Pascal. Fíjate que de hecho, coincidiendo con el señalamiento del gobierno federal de que no tolera, permite ni ordena las desapariciones forzadas, lo que no se puede ignorar es que sí hay autoridades que han puesto en práctica ese deleznable recurso. Y en general todas han sido omisas. Así es. Gracias, René. Soy yo quien te agradece, Pascal. Gracias. Ahí está el comentario político de René Delgado. Lo puede usted escuchar martes y jueves aquí en la primera emisión.